Tengan todos un cordial saludo, compañeros y profesor. Mi nombre es Alexis Muñoz y por aquí estaré presentando mi video para la tercera semana del curso. El tema es sobre las finanzas y sus cuatro ramas como principales, porque en realidad hay otras ramas, pero me pareció que quedan como un poquito absorbidas por todas estas que tenemos aquí. Pero bueno, ya mencionaré más adelantico una rama que me pareció como interesante. Bueno, para empezar, cuando hablamos de finanzas, hablamos de una parte de la economía que se encarga de estudiar todo lo relacionado con el dinero y cómo lo manejamos. O sea, cómo conseguimos ese dinero, cómo lo ahorramos y cómo lo gastamos o invertimos con la idea de en un futuro obtener más ganancias de este dinero. Estudia pues estas decisiones a nivel personal, a nivel de empresas, a nivel de gobierno y aquí tenemos esto muy interesante, el bursátiles, mercados bursátiles que ya veremos cuando llegue pues aquí el momento. Se ocupa de estudiar estas decisiones cuando tenemos que decidir qué hacer con el dinero. Por ejemplo, si yo tengo que decidir, pues, o analizar qué me conviene más, si guardar mi dinero en un banco o invertirlo en acciones o bonos de empresas. O si tengo empresa, pues decidir si invertir en máquinas o en edificios, ¿cierto? Entonces aquí entran en juego pues las finanzas que estudian pues como estas decisiones y cómo llegar pues a una conclusión pues de qué me es más rentable, qué me conviene más, en qué me conviene más invertir. Comencemos con la primera rama pues, de las finanzas, que son las personales. Estas estudian pues la gestión de los recursos a nivel individual o de familia, del núcleo familiar, ¿cierto? Bueno, aquí está el ejemplito. En el trabajo o de los trabajos obtenemos una remuneración, un salario, y sobre este salario de las familias o los individuos deben de realizar una planificación sobre cómo ahorrar ese dinero y en qué invertirlo. También está por aquí en esto de invertirlo, en qué gastarlo, ¿cierto? Porque hay necesidades básicas que sí o sí hay que suplir y cuestan pues dinero, ¿cierto? También está el control de la deuda, que la deuda, que puede parecer algo negativo, pero es un concepto muy importante para las finanzas, en todos los niveles personales, empresariales, gubernamentales, son, mejor dicho, es un concepto que debemos de estudiar muy bien y de que debemos de saber que podemos usarlo a nuestro favor y siempre va a ser necesario usarlo, por ejemplo, para las empresas, ¿cierto? Y también para el Estado. Pasemos con la siguiente rama, las finanzas corporativas. Con corporativas nos referimos a corporaciones, o sea, empresas. Estas son como esta rama se encarga pues de estudiar las finanzas a nivel empresarial. Se centra en la gestión financiera de las empresas, como lo dice aquí. Los proyectos financieros, la planeación de presupuesto, la deuda, pues los préstamos, estas situaciones donde las empresas tienen varias opciones de invertir, varias maquinarias, varios proyectos, pues por ejemplo, una constructora tiene que elegir pues aquellas máquinas que sean más eficientes para usar y que gasten menos en lo que es el mantenimiento, ¿cierto? Entonces de todo esto se encarga pues de las finanzas. Y aquí entramos mucho en juego nosotros financieros, que tenemos estas herramientas, estos instrumentos financieros para calcular qué proyectos son más rentables para la empresa y por cuáles debe
elegirse, ¿cierto? Eh, bueno, tiene en cuenta la ley y las políticas que las empresas deben respetar. Eso último lo puse para acordarme pues de que aquí en las empresas también entran en juego los otros compañeros de nosotros, los contadores, que estos también pueden tomar partido o juego en las finanzas pues empresariales, realizando pues todo lo que los documentos pues de la situación pues contable de la empresa. No solo pues para saber la situación de la empresa, sino también más importante para cumplir estas leyes, estas políticas que las empresas deben de respetar. Sobre todo aquí en Colombia que la figura pues del contador es como la representación de la empresa ante la ley. Entonces el contador debe de asegurarse que la empresa respete la ley y que justifique todos sus ingresos, que dé declaraciones sobre sus gastos, que el contador es pues, el que se encarga de esto, de hacer que la empresa ante la ley pues que esté limpia, ¿cierto? Que sus ingresos sean limpios, que no esté manejando dinero sucio, estafas, etcétera, etcétera. Y para pasar al próximo, a la próxima rama, por aquí dejé esto que dice que, bueno, que involucra decisiones sobre inversión, financiación, gestión del capital y para beneficiar a sus accionistas. Con accionistas nos referimos a socios o inversores de las empresas. Y estos salen de aquí, de los mercados bursátiles, que son la otra rama de especialización de las finanzas. Con bursátiles nos referimos a el mercado de la bolsa. El mercado de la bolsa es un mercado donde las empresas van y venden sus acciones o bonos o otro tipo pues, de instrumentos bueno, instrumentos financieros. Acciones son, por ejemplo, que la empresa vende una pequeña parte de sí. Si yo compro una acción, entonces soy dueño de una pequeña parte de la empresa. Eso me da pues como el derecho a tomar decisiones o pues dependiendo de qué porcentaje seas yo dueño, tengo como cierto margen de maniobra sobre la empresa, ¿cierto? Entonces las empresas vienen aquí a vender sus acciones con el objetivo de recibir dinero, que claro, las acciones valen dinero. Entonces ese dinero las empresas lo pueden utilizar para proyectos, inversiones. Esto lo hacen mucho las empresas cuando se hacen muy grandes y, por ejemplo, necesitan mucho capital. Esta es una manera muy ideal, muy ingeniosa de obtener ese dinero sin tener que prestar, por así decirlo. Vienen las personas, compran estas acciones, la empresa de esa plata saca pues cómo realiza la inversión y por su parte los inversionistas, los socios, los accionistas esperan pues que la empresa crezca y se valorice más. Esa acción pues va a seguir creciendo, el precio de esa acción va a seguir creciendo y en un futuro los accionistas pueden vender estas acciones y sacarle partido, pues las venden a un precio mayor y sacan una ganancia. Este es como el negocio de los mercados bursátiles y lo que se encarga de estudiar las finanzas bursátiles. Trata sobre la compra y venta de valores en los mercados financieros, que las empresas van y venden sus acciones y pues hay gente que espera vender estas acciones más caras en un futuro. Su enfoque es el análisis de activos financieros como acciones, bonos y otros instrumentos que se comercializan en la bolsa de valores. Todo lo que acabo de explicar, ¿cierto? Es un mercado muy interesante que con la llegada del Internet tomó como mucha más importancia, ¿cierto? Pero bueno, pasemos por el último punto, la última rama pues que tenemos por aquí, que son las finanzas públicas. Con finanzas públicas nos referimos básicamente a finanzas del gobierno, finanzas gubernamentales. Entonces,
estudia pues cómo el gobierno obtiene recursos a través del impuesto, recaudación del impuesto, ¿cierto? El gobierno cobra impuestos, recauda rentas, etcétera, y de esta plata pues realiza luego inversiones públicas que solo puede realizar el gobierno. Inversiones públicas en cuestión de salud, de educación o pues de infraestructura en pueblos, ciudades, todo con el fin de conseguir un bienestar social, una calidad de vida para sus habitantes. Por ejemplo, parques o un ejemplo aquí en Medellín, el metro. ¿Cierto? El metro fue una inversión pública inmensa, una inversión. De hecho, me acuerdo haber visto un documento donde decían que el metro de Medellín era la inversión pública más rentable de toda Colombia. Y bueno, lo que trajo el metro fue calidad de vida. A pesar de que hoy la ciudad depende mucho de él, el metro facilitó mucho el transporte. Y bueno, eso estudia pues las finanzas públicas, es lo que estudia, cómo el gobierno utiliza esos recursos que recauda para luego realizar inversiones públicas, siempre con el objetivo de alcanzar calidad de vida, mejorar pues la calidad de vida de los ciudadanos. Bueno, antes de finalizar quería mencionar de que investigando por internet encontré otra rama de las finanzas muy interesante, que son las finanzas internacionales. No profundicé mucho, pero por lo que vi era como que estudiaba pues cómo las empresas internacionales realizaban inversiones en otros países o cómo interactuaban pues los gobiernos entre sí, etcétera, etcétera. Es como un campo mucho más amplio, mucho más complejo y toma pues mucho poder aquí en las finanzas del gobierno, ¿cierto? Pero me pareció interesante, aunque no investigué mucho a fondo. Ya para finalizar, comentar pues como este esquemita que se puede evidenciar en todas las ramas de la finanza que acabamos de ver, que pues las empresas o los individuos realizan un ahorro, de ese ahorro luego sacan una inversión de la cual esperan un resultado, o sea, es el resultado siempre positivo, eh, duplicar, maximizar sus ganancias. Luego vuelve, realizan un ahorro, buscan una forma de invertir, esperan buenos resultados. Esto lo podemos evidenciar pues en casi todas estas ramas de las finanzas. Las personas, las empresas, el gobierno y los agentes pues aquí bursátiles se mueven como por este conceptico, ¿cierto? Y nada más, con esto finalizo el video. Eh, no me leí muchos libros, de los libros que dejó el profesor, la verdad no tuve mucho tiempo. Intenté comenzar uno sobre las finanzas empresariales, pero no tuve mucho tiempo esa semana. De hecho, pues de este video casi no lo realizo, pero bueno, aquí hice lo que pude. Bueno, con eso termino la explicación sobre las finanzas y estas ramas. Y nada, les deseo a todos un fin de semana. Hasta una próxima, que estén muy bien.